Bueno, pues pasamos a la segunda sesión de la tarde. Doy la bienvenida a las nuevas incorporaciones de los participantes, aunque muchas ya conocéis la actividad. Os recuerdo otra vez brevemente que estas charlas forman parte de las prácticas de las alumnas de la formación de la Fundación Sexpol, que son encuentros que desarrollamos todos los martes y los jueves por las tardes, que están abiertas a todo el mundo, así que si queréis compartirlas eh, para que venga más gente, pues estupendamente, que las grabamos, así que luego las tenéis disponibles en YouTube. Y bueno, y poco más, os dejo con Laura Menéndez del Pino. Ella es maestra en educación infantil y primaria en un colegio concertado de Madrid. Es madre separada, tiene dos niños y una niña de 2 y 6 años. Y bueno, ha leído mucho, se ha interesado mucho por la sexualidad y entonces nos trae una tertulia sobre esto, la sexualidad en la mujer centrada en las diferentes etapas sexuales, ¿no? Donde ella va a destacar pues, adolescencia, el embarazo, la maternidad, estos momentos que algunas mujeres viven, no todas. Venga, Laura, adelante, te dejo el espacio Vale, y nos vemos después. vale. Bueno, pues buenas tardes a todas. Bueno, pues eso, como ha dicho Clara, voy a hablar sobre la sexualidad en la mujer. Bueno, pues el interés, porque soy mujer, obviamente, y luego un poco era por querer transmitir eso, centrándolo un poco en las diferentes etapas de la mujer, ¿no? Y sobre todo un poco abarcar la sexualidad en el embarazo y la maternidad, que es un poco todavía como muy tabú, ¿no? Por lo que he ido, bueno, por mi propia experiencia, por supuesto, porque como ha dicho Clara, tengo dos niños y por lo que he visto en mi entorno, ¿no? Y entonces es un poco, ahí he centrado mi interés. Y luego ha sido muy interesante porque claro, yo la infancia, adolescencia, embarazo, maternidad lo he vivido, pero la menopausia, la vejez, yo eso no lo he vivido. Entonces, lo que he ido leyendo de la idea que yo tenía a lo que he descubierto ha sido muy interesante. Entonces, bueno, primero, bueno, os voy a compartir la presentación. A ver. Vale, aquí. A ver, perdonar, que ahora se me ha puesto aquí. No, más lo puedo quitar. A ver, no. A ver si aquí, vale. A ver si lo veis. ¿Sí? Vale, genial. Sí. A ver si puedo ir pasando. A ver si está aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues la sexualidad de la mujer pues es un poquito el índice de lo que voy a hablar. Me centraré en la sexualidad de la infancia, las etapas en la vida de la mujer, centrando y, por supuesto, hablando mucho del ciclo menstrual, la pubertad, embarazo, donde luego incluyo la maternidad y la menopausia. Bueno, antes de nada, antes de deciros nada, quiero explicaros, como entenderéis, bueno, pues al final es un poco la sexualidad de la mujer centrada en mi experiencia, por supuesto, que yo soy pues una mujer española, concretamente madrileña, con estudios universitarios. Bueno, pues un poco no es, aunque voy a hablar de temas fisiológicos de la mujer, no es lo mismo mi situación o la situación que esté de mujeres que estén en mi misma contexto, que a lo mejor que puede estar mucho en la sexualidad de una mujer en Latinoamérica o en un país árabe, por ejemplo, ¿no? Y bueno, voy a empezar hablando de la sexualidad en la infancia. Entonces aquí sí que, bueno, pues esos son los primeros momentos, ¿no?, de acercamiento que tenemos a la sexualidad, de explorar. Entonces aquí sí que me gustaría, si queréis, si alguna me quiere dar un poco su opinión sobre cómo vivió ella o él sus primeros acercamientos a la sexualidad en la infancia. Si alguien quiere participar, por mí genial. Un poco por ver si coincidimos, que yo creo que sí, sobre todo las mujeres, si alguien quiere aportar algo y si no, pues
Yo querría aportar algo. Pues la verdad es que en mi caso como muy de desconocimiento, o sea, no sabía que yo podía tener sexualidad o algo. Sí que si me tocaba cierta parte, si me tocaban los genitales, pues podía sentir placer, pero no sabía que era algo sexual. E incluso así, incluso sin saber nada de sexualidad, sabía que era algo que tenía que esconder, que no podían saber mis padres o nadie. Sí, eso es mi experiencia. Gracias, Laura. De nada. Sí, es un poco, pues, os iba a lanzar dos preguntas que las he dejado así, lo he dejado como muy abierto, que era, pues eso, vuestros inicios y si creíais que esos inicios que tuvisteis en la sexualidad, luego la evolución que habéis tenido en vuestra edad adulta han sido relevantes o no han tenido nada que ver. Era un poco eso. Pero gracias, Laura, por la aportación. Bueno, pues mi experiencia un poco, yo creo que un poco la de todas las mujeres, ¿no? Pues esos inicios que tú no eres consciente de que eso es sexo o es sexualidad, pero que empiezas a investigar y que lo ocultas, ¿no? Y un poco esa vergüenza, sobre todo, bueno, sí, infancia, ya llegando a adolescencia, que ves que a lo mejor con tus amigos chicos sí que lo dicen, y tus amigas chicas están todas calladas, nadie dice nada y ahí nadie se toca, nadie se masturba, pero ellos sí que alardean de ello, ¿no? Es un poco, bueno, y luego más antes de esos años, pues sí, bueno, explorar y ver que ahí hay algo, pero que no sabes muy bien definir, ¿no? Bueno, pues después de esto, a ver si, perdonadme un segundo, no, aquí, vale, genial. Pues voy a centrarme un poco en las etapas de la vida de la mujer. Bueno, hay dos de ellas que vivimos todas las mujeres, que son la pubertad y la menopausia. Y luego hay otra que puede suceder o no, que es el embarazo. Pero para poder hablaros de esto, o sea, de estas etapas, desde la pubertad hasta la menopausia, lo que sucede en nuestro cuerpo es el ciclo menstrual. Entonces, aquí es donde bueno, vamos a hablar un poquito del ciclo menstrual, muy resumido. Bueno, lo importante es detallar las fases del ciclo menstrual. Lo habitual es que una mujer sana pues tenga que menstrue de forma natural, tenga ciclos menstruales que duran alrededor de 28 días. Aunque lo más probable es que puedan haber fluctuaciones en este caso, pues por estrés o por diferentes medicaciones o enfermedades, ¿no? Que pueden variar esto. Y durante este periodo, el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios no dejan de trabajar, ¿no? Y van produciendo y contrastando niveles hormonales que se envían para hacer posible este proceso del ciclo menstrual. Las 4 hormonas bueno, esto va a ser un poco así técnico, ¿no? De lo que es el ciclo menstrual. Las 4 hormonas implicadas en estos procesos son 2 hormonas gonadotrópicas, ¿vale? Y luego las 2 hormonas sexuales ováricas, que son el estrógeno y progesterona, que son las que más conocemos. Y por tanto se distinguen las 4 fases que he señalado aquí, ¿no? Que sería la menstruación, que al no producirse la fecundación del óvulo, el endometrio, que es una mezcla de sangre, de mucosidades, células y residuos, se desprende. Y en este caso las 4 hormonas, las 2 hormonas gonadotrópicas y las 2 hormonas sexuales, estarían a niveles muy bajos en este momento, en la menstruación. La segunda fase, que sería la folicular o preovulatoria, es que el cérvix se dilata y el endometrio se engrosa y empieza a cambiar de composición. Y el útero se empieza a preparar para recibir al futuro óvulo fecundado. Los niveles de estrógeno en este momento comienzan a aumentar. La tercera fase, que sería la ovulación, el folículo dominante, que es el que ha conseguido crecer más, en ese mes liberará el óvulo maduro que viaja a través de las trompas de falopio, esperando a ser fecundado por un espermatozoide. Y en este momento los niveles de los dos grupos de hormonas estarán en niveles altos.
Y la última fase, que será la lútea, posovulatoria o premenstrual. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo y el endometrio empiezan a degenerar y los estrógenos y la progesterona aumentan durante esta fase, siendo la progesterona la hormona predominante. Bueno, esto es un poco la parte teórica de lo que es el ciclo menstrual, que es básico para entender la sexualidad de la mujer, ¿no? La sexualidad femenina. La pubertad. Pues bueno, la pubertad es ese momento desde la infancia donde hemos empezado pues a experimentar, ¿no? con nuestro cuerpo y a ver que ahí había algo pero que no sabíamos muy bien qué. Bueno, pues llegamos a la pubertad y bueno, pues aquí es la revolución hormonal, ¿no? Y sobre todo viene marcado la pubertad por la menarquia, que es la primera regla que tiene la mujer, ¿no? La primera regla que tenemos. Esa que nos asusta tanto y que a veces es como, ¿no? Depende en qué situaciones. Claro, aquí depende mucho de si te lo han explicado que eso sucede, cuándo te puede suceder o no has tenido esa conversación. Bueno, pues pueden venir los sustos o la resignación de que es lo que nos toca. Y bueno, sobre todo aquí es importante saber que la primera regla que tenemos no aparece por sorpresa. Que esto ha sido muy interesante porque tú ahora lo ves desde fuera, ¿no? Lo analizas y dices, pues claro que sí, yo también experimenté eso como todas las mujeres, pero esto es algo que creo que igual a vosotras sí, habéis tenido esa suerte, pero que no nos explican a las mujeres, ¿no? Que todos esos cambios que tenemos en la pubertad nos están avisando que va a llegar la regla, ¿no? Pues lo que sería pues los pechos, ¿no? Que los pezones y la aureola se hinchan y se volverán más oscuros. Todos estos cambios que igual si hubiéramos sabido antes los puedes ir observando, pero que al final te vas dando cuenta un poco después, ¿no? El vello, pues nos crecerá vello oscuro en el pubis y también nos saldrá en otras partes del cuerpo. El pelo y la piel se vuelven más grasos y empezarán a salirnos los granitos y las espinillas típicas de esta edad. El redondeo, empezaremos a ensanchar las caderas, el estirón y el olor corporal de los adolescentes, que eso es bastante característico, que tendremos un olor más intenso. Por tanto, podemos decir que lo que más va a definir esta etapa de la pubertad es la llegada de la menstruación y todo lo que ello implica. Y a través de ese momento sucederán 3 cosas nuevas que nos van a acompañar ya durante toda nuestra etapa fértil. La primera será que menstruaremos por primera vez, nos convertiremos en mujeres fértiles y nos convertiremos en mujeres cíclicas, que iremos alternando ciclos menstruales en los que no nos quedamos embarazadas y ciclos reproductivos en los que estamos embarazadas. Y a partir de ahora, durante toda nuestra etapa fértil, los órganos sexuales van a tener mucha importancia. Primero por lo evidente y segundo por la curiosidad que nos van a generar, ¿no? O sea, sobre todo en las mujeres, que es donde me estoy centrando, creo que hasta este punto, cuando la mujer llega a la pubertad y seguramente muchísimo después tampoco, una niña, una chica adolescente no le da por observar qué tiene, porque al final, claro, los hombres pues se ve, ¿no? Está fuera, pero nosotras que tenemos todo dentro, o si no te lo dicen, tú no, bueno, puede ser que sí, ¿no? Pero es raro que una mujer diga, pues voy a investigar, una niña, una adolescente investigue, ¿no? Cosa que es muy, muy importante. Y bueno, pues es importante que conozcan bien sus órganos sexuales, por supuesto. Y destacaremos a ver si no lo tengo por aquí, no, esperar, perdón. Pensaba que tenía otra diapositiva. Donde estaban los órganos sexuales externos, la vulva, y es un buen momento, pues, lo que decía, ¿no? Para explorarse, para mirarse, conocer todas las partes, observar cómo son, qué forma tienen, qué textura tienen, que obviamente creo que esto es algo que si una niña o una adolescente lo hace es porque alguien se lo dice, ¿no? Y si lo hace ella de por sí, igual es un poco con miedo del que estoy haciendo. Y los órganos sexuales internos, que es importante pues, sentir cada parte, y para eso se pueden hacer
algunos ejercicios, como por ejemplo aguantar el pis y contraer, ¿no? De tal forma que puedas notar y sentir esas sensaciones nuevas y fijarte en ellas. Y en este periodo nuestro cuerpo se transformará para pasar de ser niñas a mujer, y también van a cambiar pues, otras muchas cosas, ¿no? Nuestra mente, nuestros gustos, nuestra relación con los demás. Es una etapa de cambios por todos lados. Y por supuesto pues nuestra sexualidad también. Y la respuesta sexual humana es mucho más frecuente, femenina en este caso, es mucho más, bueno, y masculina también, es más frecuente y más intensa a partir de la adolescencia, ¿no? Es cuando ya empezaremos a tener curiosidad por saber y por conocer y explorar. Y luego, todo lo que sucede en la adolescencia pues dependerá un poco de la educación que hayamos recibido en casa, ¿no? Si se ha hablado de la sexualidad como algo natural, desde que, y yo que soy madre, ¿no? y que intento hacerlo, todavía son muy pequeños, la niña tiene 6, el pequeño tiene 2 y medio, parece que, pero cuesta. Parece que es fácil, pero cuesta, ¿no? Pero bueno, pues nombrar las partes del cuerpo, pues si es el pene, no es la cola, ni es el pene, ¿no? Y estas cosas que parecen como chorradas, pero son cosas importantes, ¿no? No esconder el cuerpo, también es algo muy importante, ¿no? En que eso lo vean en casa, que nos puedan ver desnudos en cualquier momento y que no nos escondemos, porque eso también a ellos les estamos enseñando que eso es algo natural, que nuestro cuerpo desnudo es natural. Y explicar sobre todo las cosas claras y sin metáforas. Yo esto lo traspasaría a toda la vida, pero en esto más. Por supuesto, potenciar la autoestima y que sepan valorarse a unos mismos, que tengan autoconfianza, que se les haya enseñado a relacionarse con los demás con asertividad, algo muy, muy importante, y que haya buena comunicación. Después de la pubertad voy a pasar al embarazo. ¿Vale? Y bueno, en este punto primero voy a hablar de los beneficios, ¿vale? De practicar sexo en el embarazo. Obviamente, si tenemos un embarazo sano, si no tenemos ningún tipo de problema y no tenemos, todo marcha bien, ¿no? Un embarazo normal. Pues practicar sexo fortalecerá los músculos de la vagina, es una forma de practicar deporte que estimula la circulación sanguínea y trabaja algunos músculos, mejora el estado de ánimo, a liberar endorfinas, encefalinas y oxitocina, relaja y disminuye los niveles de estrés, se cuida la autoestima materna al tener momentos de intimidad con tu pareja, el bebé recibe más oxígeno al tener relaciones sexuales. El orgasmo de la madre también va a ofrecer placer al bebé. El bebé además durante los orgasmos va a recibir como un suave masaje, ¿no? De las contracciones orgásmicas que lo va a notar. La lubricación vaginal aumenta al tener mayor vasculación sanguínea, lo que mejora más las relaciones sexuales y la calidad del orgasmo. Alivia los dolores y las molestias causadas por la segregación hormonal. La pareja, esto yo sí que lo experimenté como un alivio bastante grande, el que no pueda suceder un embarazo, la verdad que es bastante positivo, y aumenta el vínculo afectivo con la pareja. Estos son un poco los beneficios de practicar, tener relaciones sexuales durante el embarazo. Y luego es un momento de nuestra vida en el que responsabilizamos a las hormonas de nuestro deseo sexual, ¿no? Pero lo cierto es que ninguna fluctuación en las ganas femeninas se puede relacionar directamente con los cambios hormonales. Y nuestra desgana sexual, si es que sucede durante el embarazo, puede ser más por la situación o por lo que estemos viviendo que por las hormonas, ¿no? Que se tiende siempre a un poco echar la culpa, ¿no? Todo lo que muchas veces nos pasa a las mujeres es culpa de las hormonas y en este momento de embarazo más. Y puede ser más relacionado por cómo nos sentimos o cómo nos vemos, pues al final estamos gestando un nuevo ser, esa responsabilidad que conlleva, y luego pues cómo se alteran nuestros cuerpos, al final no nos vemos bien, nos vemos, por mucho que te digan que el embarazo, bueno sí, yo imagino que habrá gente que a lo mejor se ve mejor,
pero la realidad es que tu cuerpo cambia y mucho, te ves gorda, te ves pesada y bueno, a lo mejor eso te quita un poco las ganas de mantener relación. Pero bueno, a pesar de eso, cada mujer en el embarazo, en su embarazo pues vive la sexualidad de una forma diferente, aunque sí que hay situaciones que se asemejan. Entonces, yo para estas conclusiones, ¿no?, de estos datos que voy a dar, ha sido por mi propia experiencia, por supuesto, y por la gente cercana y muy cercana, porque al final es como un tema que si tú preguntas, depende a quién, oye, ¿qué tal tú cuando estabas embarazada, tus relaciones sexuales? Todavía al final es lo que os decía antes, ¿no?, un tema muy, muy tabú. Y creo que durante el embarazo me ha costado mucho encontrar información sobre esto, ¿no?, las relaciones sexuales en el embarazo, pues las ganas, las prácticas, cómo lo hacías bueno, pues eso me ha costado, ya os digo que al final ha sido mi experiencia y mis amigas cercanas. Y bueno, dentro de esto, como un poco norma general, que sí que se puede repetir un poco así en general, sería que durante el primer trimestre del embarazo, pues debido al sueño, debido al cansancio, pues es verdad que el deseo sexual disminuye. Y luego es algo muy curioso, que, bueno, curioso o sí, bueno, a mí me lo ha parecido, es que hay un miedo terroso a la penetración. Y mucho más por las parejas, por los hombres, que por las mujeres, ¿no? El que vas a hacer daño al bebé. Entonces, esto durante el primer trimestre es algo bastante generalizado. Y es un poco lo que me viene a pues la idea o lo que es real, que es que al final seguimos asociando sexo con penetración y coito, ¿no? Entonces, durante este primer trimestre, ese miedo a la penetración muchas veces hace que dejemos de practicar sexo cuando no solo todo es penetración, ¿no? Es un poco, al final siempre venimos a lo mismo, pensamos que sexo es penetración, coito. Y en esta situación es como que se ve aquí muy claro. Durante el segundo trimestre, pues se da un incremento del deseo sexual de forma generalizada. Y esto, bueno, pues a lo mejor ya las náuseas, las molestias te encuentras ya mejor, más activa, todavía no tienes una tripa muy pesada que te permite estar activa. Y entonces, bueno, el segundo trimestre es como el que más se disfruta. Y además, en esto sí que coincidimos, yo creo que todas las embarazadas, es que los orgasmos son mucho más intensos, ¿no? Por eso que hemos dicho antes de la basculación sanguínea, son mucho más intensos y más placenteros. Y durante el tercer trimestre, pues vuelve a haber un descenso del deseo sexual, pero yo lo enfoco más al aspecto emocional, ¿no? Pues es un poco al verte cansada, verte gorda, no sentirte bien con tu cuerpo, al final, pues eso hace mucho. Y luego, por experiencias que me han contado, muchas por miedo a lo mejor a un parto prematuro, se abstienen de tener relaciones sexuales. Por eso, ¿no? Un poco, al final vamos a lo mismo, la penetración. Y luego hay, en cambio, otras mujeres que sí que buscan provocar el parto porque a lo mejor ya se han pasado de fecha, ¿no? Y para adelantarlo, pues sí que buscan tener relaciones sexuales con penetración. Bueno, y después del embarazo viene la maternidad. Y la maternidad, bueno, a ver, esto al final, por supuesto que es muy amplio y depende de cada mujer, lo vive de una forma, pero la vida sexual después cuando ya hemos dado a luz, pues empezamos a superar, o sea, empieza el posparto, ¿no? Que es el momento justo después de dar a luz. A ver, el posparto pues dependerá del tipo de parto que has tenido, si ha sido un parto vaginal, con episiotomía, sin episiotomía, si ha sido cesárea, bueno, al final aquí influyen muchas cosas. Y luego también entran en juego muchos factores psicológicos y el desajuste hormonal.
haber podido sufrir o estar sufriendo una depresión postparto o no. O sea, aquí al final entran bastantes variantes para determinar nuestro deseo sexual. Y es otro momento en el que volvemos a responsabilizar a las hormonas de nuestro deseo, ¿no? Y del posparto siempre se habla de cómo perjudica a nuestro deseo sexual. Por la disminución de los estrógenos y la testosterona y por los altos niveles de la prolactina para producir la subida de la leche para alimentar al bebé. Pero aparte de las hormonas, influyen, pues como he dicho antes, más los aspectos emocionales, como por ejemplo el cansancio, la responsabilidad de tener un bebé que depende de ti, pues un poco situarte en tu nueva vida, porque es como una vida antes, otra vida después, una vida nueva en la que tienes un poco que ordenar todo. Y bueno, a medida que nuestro bebé va creciendo, vamos haciendo el rol de madre de uno o de varios hijos, pues la sexualidad puede sufrir cambios. Y bueno, aquí un poco lo mismo, ¿no? Basándome un poco en las experiencias de mi entorno, en la mía misma, y aunque cada mujer lo vive diferente, pero sí que hay situaciones como que se repiten, ¿no? Igual que en el embarazo, en cada trimestre hay algo así como muy general, aquí un poco igual, ¿no? Así hablando muy general, claro. Y no sé si hay un aspecto que me parece curioso, que es que no sé si debido a la revolución hormonal o a qué, pero alrededor de los 2 meses de dar a luz, a mí me pasó y a gente de mi entorno también, se produce como un aumento del deseo sexual, más intenso de lo normal. Y bueno, esto también dependerá de muchas circunstancias, de si el bebé nos deja dormir, si tenemos ayuda externa, si damos el pecho o no, bueno, todos esos factores, ¿no? Y pasado este tiempo, retomar las relaciones sexuales, bueno, pues no es un camino fácil. Tú dejas de ser la prioridad si tienes un bebé al que hacerte cargo, ¿no? Que es lo más importante, el no verte bien físicamente porque te sigues recuperando, tu cuerpo ha cambiado, no va a ser igual, y bueno, aceptar un poco esos cambios, pues al final todos esos factores sí que influyen en el deseo sexual, por supuesto. Y aquí vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Al volver a asociar sexo con penetración, a veces después de que hemos dado a luz, que hemos pasado el posparto, igual queremos reiniciar las relaciones, pero seguimos con esa mentalidad de penetración. Y a lo mejor estamos en un momento que nos apetecen pues otras cosas, nos apetece más cercanía, más caricias, más otro tipo de contacto que no sea la penetración, ¿no? Y bueno, pues en este punto pues nos puede costar por eso, ¿no? Porque haya molestias físicas también, que pueden aparecer en un juego que antes no estaban, sequedad vaginal, a lo mejor por dar el pecho, que también se puede producir. Y es un momento también donde las mujeres estamos muy sensibles, entonces nos acerca mucho más lo emocional que lo físico, no necesitamos a lo mejor tanto, pues eso, ¿no? Lo que he dicho antes, no tanta sexo como tal penetración, sino más caricias o algo más, estamos en un punto muy sensible. Y luego hay otro aspecto que también es importante, que es adaptarte a tener sexo con el bebé delante. Esté dormido, esté despierto, pero el bebé está, ¿no? Volver a tener relaciones sexuales y no, que sí que también me han contado, ¿no? Que el ver que está ahí, te sientes como incómoda y bueno, eso también hay que cambiar, hay que hacer un clic y hay que adaptarse a la nueva situación, ¿no? Que el bebé ya va a estar para siempre. Y bueno, creo que estoy yendo un poco rápido porque voy aquí ya un poco acelerada. Entonces, no sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta o algo o alguna aportación. No sé si alguna de vosotras sois madres, alguna aportación en esto que he dicho.
Para mí no, la verdad es que estoy aprendiendo mucho y la maternidad es muy desconocida para mí, así que no puedo aportar nada, pero bueno, aporto de que es muy interesante y que estoy aprendiendo mucho. Gracias, Laura. Sí, Paola. Hola Laura, muchas Hola. gracias. Me encanta cómo expones, parece como tu vida del día a día. Entonces yo, por ejemplo, tenía esa pregunta con respecto al tema de la maternidad y todo eso, porque yo no tengo, o sea, yo no he estado nunca embarazada, yo no he estado nada de eso. ¿Cómo le explicamos a las personas que nunca han estado en ese estado y en ese periodo y en ese momento de la vida? ¿Cómo les explicamos para encontrarnos en la misma sociedad? ¿Cómo les explicamos? ¿Cómo? O sea, durante el embarazo, ¿te refieres a durante el embarazo? O sea, ¿el tema sexual solo centrado o en general? Escuchándote todas las Sí. etapas que tú cuentas y todo eso, me encantaría, o sea, ¿cómo hacemos para generar una manera de hablar, de hablar, de comprendernos y todo eso, para, no importa si la persona está embarazada o no, si sea mujer, si sea hombre, si sea lo que sea, pero encontrarnos para construir la misma sociedad? Sí. Pues es difícil la pregunta. A ver, un poco yo creo que es que depende, ¿no? Yo al final que yo he vivido un embarazo, un embarazo y sí, después maternidad en el ámbito sexual, pues a lo mejor muy diferente al que han podido vivir mis amigas o gente cercana. Que ya digo que luego, incluso a mis amigas cercanas, el preguntarlas sobre esto es como, uy, ¿sabes? Que te tengo que hablar de mi vida íntima y ya no solo en mi vida íntima, sino encima en el embarazo, ¿sabes? Entonces, pues al final es un poco la inquietud de hacer esta tertulia, eso, ¿no? Ese tabú que todavía hay, que no entiendo por qué, porque al final la sexualidad en la mujer es tan sana como, por supuesto, en todas las etapas, sea en el embarazo, sea en el posparto, ¿no? Y un poco el miedo, sobre todo, que hay, pues es eso, ¿no? En el embarazo, el daño que puede hacer el bebé, ya parece como que yo no lo experimenté, pero sí que he visto que, bueno, pues eso, ¿no? Que mi entorno sí, ese miedo o sea, a partir de ahora yo dejo de ser persona, ya soy madre desde que está en la tripa, ¿no? Por supuesto, pero ya todo lo que yo viva en mi cuerpo está mal, ¿no? Ya tengo que dar todo a mi bebé, entonces si le voy a hacer daño en la tripa, mal, sí. Pero bueno, tú sigues siendo mujer, sigues siendo persona, sigues teniendo ganas ¿sabes? Es un poco ese miedo, yo creo, un poco general, ¿no? Porque luego en la maternidad pues sucede lo mismo, ¿no? Parece que el tener tiempo para ti, en este caso, centrándonos en la sexualidad, que se puede llevar a todos los ámbitos, pero centrándonos en la sexualidad, tener tiempo para ti, respetar tu cuerpo, seguir teniendo ganas de disfrutar de tu placer, tú sola, en compañía, y no es solo vivir por tu hijo o tu hija, es como todavía ese cambio de mente que creo que todavía tenemos que hacer y que no pasa nada por seguir disfrutando de nuestro cuerpo por mucho que hayamos dado a luz Es criminal. Sí, sí. Y un poco además, sí, ¿no? Lo que sucede, lo que suele suceder, ¿no? Que es como, es verdad que a los hombres cuando son padres les cuesta un poco, ¿no? Encajar en su vida, a lo mejor nosotras al final tenemos ese hilo de haber tenido a nuestros hijos dentro de la tripa, ¿no? Y ese vínculo que ellos no tienen. Pero luego esa sensación ya de que parece que las mujeres solo somos las que tenemos hijos y solo nos preocupamos de ellos y ellos que nos reclaman ese espacio, ¿no? Es como, al final el papel de la mujer siendo madre es como complicado, ¿no? O nos lo hacemos complicado, que también puede ser, ¿no? Parece que tienes que atender al bebé, pero también a tu pareja que no se sienta excluido, bueno, eso ya daría para otra tertulia, yo creo. Sí, a ti, ¿quién te atiende? Eso es.
Eso es, como mujer al final tú también necesitas y no sentirte mal por ello, es que tú también necesitas tu espacio, ¿no? Para todo, pero para disfrutar de tu placer, por supuesto. Gracias, Paula. Gracias a ti, de verdad, impresionante tu testimonio de manera académica y todo, bravo. Gracias. Vale, pues voy a terminar con la menopausia. Y bueno, la menopausia, pues al final es el único momento de la vida de la mujer en el que yo no he experimentado por edad, que espero llegar a experimentar. Y al final, bueno, he leído mucho, porque claro, es un tema que en este punto yo no sabía, ¿no? Y claro, aquí me venía otra duda, ¿no? ¿Y a quién preguntas? ¿A quién preguntas en la edad, pues en la vejez, ¿no? ¿Cómo ha vivido su menopausia? ¿Cómo la está viviendo? No me he atrevido. Ahí no me he atrevido. Me he preguntado a mi madre, ni loca, ni me he atrevido a preguntar a gente de mi entorno porque no tengo a nadie de esa edad con esa confianza para preguntar. Ya me ha costado a mis amigas con el embarazo como para llegar aquí, ¿no? Entonces, me ha dado mucha pena no tener experiencias para ahora, ¿no? Para la tertulia, pero claro, no me he atrevido a preguntar. Entonces, bueno, de lo que he leído y de la idea que yo tenía, ¿no? Pues al final yo un poco lo que has ido viendo, leyendo o escuchando es que llega la menopausia y tu vida sexual se termina, ¿no? O sea, ya es imposible porque o tienes muchos problemas físicos, que te duele, que tienes sequedad, o por diferentes situaciones, a lo mejor también por cómo están estructuradas las relaciones, ¿no? Que a lo mejor ya no es tanto tu vida sexual como algo físico, sino que llegas a una edad en la que a lo mejor llevas con tu pareja 30 años o 40 años, ¿no? Que ya no es tanto o sea, que tu deseo sexual está influido más por eso, que puede haber muchas situaciones de distanciamiento de la pareja, pues muchos años juntos y tal, más que fisiológicamente lo que te pueda suceder, ¿no? Y entonces, bueno, pues tener la menopausia pues significa que las menstruaciones desaparecen permanentemente de nuestra vida y la función ovárica cesa y la producción de hormonas sexuales, los estrógenos y la progesterona disminuye. Y los cambios o las manifestaciones en la menopausia no afectan igual a todas las mujeres. Hay algunas que lo viven muy bien y otras que lo viven muy mal. Y algunas notan el impacto físico y fisiológico que conlleva y otras a lo mejor no tanto. Y en las mujeres, hay mujeres en las que pues este momento de su vida lo disfrutan mucho por una cosa que es un poco lo mismo que yo sí que lo experimenté, ¿no? Estando embarazada, que es el no poder quedarte embarazada, que eso sí que esa tranquilidad hace bueno, que su vida sexual incluso mejore. Y otras sienten más placer al estimular el punto G, porque gracias a la disminución de los estrógenos, las paredes pierden elasticidad y se adelgazan. Por lo tanto, es más fácil encontrar esta zona con el tacto. Y hay algunas que sufren dolores a la hora de realizar el coito por el hecho de lubricar menos, aunque esto tiene fácil solución. Algo que, por ejemplo, antes yo de investigar sobre esto veía como el mayor problema, ¿no? También los anuncios de la tele tampoco ayudan, ¿no? Porque parece que todas las mujeres llegan a cierta edad y se tienen que comprar pues las cremas estas para lubricar y humedecer la zona, ¿no? Y para mí era un poco como esa imagen, ¿no? Que tenía la menopausia. Y es verdad que sucede, pero tan fácil como usar lubricantes, ¿no? Para ayudar. Y luego dicen que aconsejan que mantener relaciones sexuales durante 2 o 3 veces a la semana antes de que se produzca la menopausia, pues ayudaría a aliviar este síntoma, ¿no? La sequedad vaginal. Y luego aquí he puesto como 2 puntos, ¿no? La explicación, es decir, las teorías que hay acerca de la menopausia y luego la realidad social.
Bueno, pues la evolución de la conducta afectivo-sexual en los seres humanos a lo largo del ciclo vital producen un gran debate específico en la menopausia, ¿no? Entonces, por un lado está la perspectiva biomédica, que es positivista, que se centra en los cambios hormonales de la transición menopáusica y consideran que la sexualidad es algo intrínseco, natural y universal, sin tener en cuenta nada más, sin tener en cuenta el contexto, los aspectos contextuales, ¿no?, que puedan afectar. Y algunas de estas teorías dicen que el deseo sexual femenino disminuye de manera natural con la edad. Y a medida que se va aproximando a la pérdida de la fertilidad, entendiendo que la reproducción es la base de la sexualidad femenina, es decir, que como ya vaya un momento en nuestra vida en el que nos vamos a poder reproducir, como un poco centrando que la mujer solamente vale para ser fértil, ¿no?, y reproducirse. En el momento que eso va a dejar de pasar, el deseo sexual va a disminuir y no hay opción, ¿vale? Es así. Y luego, por otra parte, están los modelos ecológicos y feministas que hacen hincapié en la importancia que tiene el contexto y los valores interpersonales y socioculturales. Y estudian la sexualidad femenina más allá de la fisiología. Pues al final es un poco lo que os decía antes, ¿no? Que, bueno, ahora cuando se hable de la realidad social lo veremos, pero es un poco lo que os decía antes, que no es todo fisiológico, sino que es un momento en el que influyen muchas más cosas, que ahora lo veremos con la realidad social. En este punto, bueno, pues las mujeres vivimos una media de 30 años después de la menopausia y es un momento en el que en estos 30 años suceden muchos cambios en nuestra vida y en nuestro entorno, ya sean físicos, psicológicos, relaciones con los demás, y todo esto va a influir, por supuesto, en nuestra sexualidad, mucho más que los cambios puramente biológicos. Pues a ver, es un momento en el que nos pueden afectar muchas cosas que estén pasando en nuestra vida, que pueden haber cambios importantes, tener hijos adolescentes o ya más mayores que a lo mejor se van de casa, que nos genera esa preocupación que antes no teníamos, tener cerca personas a las que tenemos que cuidar, pues a lo mejor que nuestros padres sean mayores y tengamos que cuidar. O sea, al final es un momento de cambios muy importantes emocionalmente, que pueden afectar mucho más a la sexualidad que lo puramente fisiológico. Y las investigaciones sugieren que la actividad sexual y el deseo disminuyen con la edad, pero lo cierto es que no desaparece. Que yo, la verdad, que escuchar esto y cuando leía esto era como que alivio, ¿no? Hay vida después de la menopausia. Y bueno, pues dependerá mucho más de los factores, como os he contado ahora, ¿no? Pues de todo lo que estemos viviendo. Y es verdad que, bueno, la sexualidad con los años se suaviza y se aprende a disfrutar de una forma más calmada, se da mucha más importancia a la cercanía, a las caricias, al autoerotismo, mucho más allá de la genitalidad, ¿no? Que es un poco lo que al final buscas más cuando eres más joven. Y luego también es muy importante cómo haya vivido la mujer la sexualidad durante su vida, en qué época de la historia hayas nacido, te hayas criado, pues no es lo mismo las mujeres que ahora sean, pues no sé, octogenarias, que han vivido una dictadura, ¿no? Pues al final esas cosas van a influir en qué educación has recibido tú, en cómo vas a vivir tu sexualidad en esta época, ¿no? Es muy importante. Y luego las expectativas que tú tengas a la menopausia. Si siempre te ha interesado, has estado un poco activa y positiva hacia el sexo y has cuidado de este punto tan importante de tu vida, y no caes en la idea de que es un deseo hormonal porque sí, pues tendrás mucho más a tu favor, ¿no? Depende cómo tú tengas la visión hacia la menopausia, pues te ayudará a llevarla de una forma o de otra. Y luego es verdad que los profesionales de la medicina han contribuido a transmitir el concepto que asocia la menopausia con numerosas enfermedades. Es como que parece que llega la menopausia y no hay nada positivo, todo es malo, ¿no? Y con el fin de la vida sexual y con los cambios emocionales que hacen que muchas afronten esta etapa pues, con mucho miedo, ¿no? Como dando por hecho que ya tu vida sexual se va a acabar. Y
Y luego lo que sí que es verdad es que durante la perimenopausia, que son lo que puede llevar de varios meses a muchos años, que es antes de que nos llegue la menopausia, sí es verdad que sí hay un descenso en las hormonas, de nuestras hormonas sexuales, pero no significa que se acabe nuestra vida sexual. Es verdad que un poco la idea general de la menopausia es verdad que hay una realidad, que es que las hormonas sexuales disminuyen, pero esto no significa como un poco la idea que tenemos de que no hay más opción y tu vida sexual se acaba, ¿no? Y es verdad que hay muchas mujeres que aumentan su deseo sexual y experimentan un aumento de su actividad sexual. Y bueno, o sea, como la menopausia ya os digo que para mí ha sido como un poco... pues es donde más de estos puntos, a lo mejor es por el que no he experimentado, pero es el que más me ha tranquilizado el decir, bueno, pues no es tan malo como lo pintan, ¿no? Parece. No sé cuándo llegue, pues cómo lo viviré, pero sí que tranquiliza y escuchar muchas experiencias, ¿no? Y vivencias de las mujeres es interesante. Y bueno, aquí pongo el de gracias. Como conclusión, bueno, pues eso, ¿no? Deciros que la sexualidad de las mujeres es tan diferente como mujeres hay en el mundo, por supuesto, y que aunque compartimos muchas semejanzas en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Pues eso, en el embarazo hay ciertas características que nos acompañan, en el posparto, la menopausia, en la infancia, ¿no? Ese primer acercamiento a la sexualidad que todas como que escondemos, que es algo bastante generalizado. A pesar de eso, la sexualidad de cada mujer es un cúmulo de experiencias, de vivencias y de aspectos biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Esto es lo que va a marcar cómo va a ser tu sexualidad. Y bueno, hasta aquí sería la presentación. No sé si tenéis alguna pregunta más.